En esta mañana puede sentarse, amada iglesia, porque vamos a estar en el Evangelio de Juan y vamos a tomar unas porciones selectas de ese capítulo 17 que creo que quizás todos aquí lo hemos leído en algún momento, pero en esta mañana queremos como que reflexionar un poco más en algo que salió del corazón del Maestro, algo que salió del corazón de nuestro Señor Jesucristo, aquella noche que iba a ser entregado, que predicamos hace poco, ¿verdad? De la vid, lo que Él le habló a los discípulos acerca de la vid y de los pámpanos. Todo eso ocurrió en ese mismo día, en esa misma noche. Y el Señor en un momento dado oró por sus discípulos, y en esta mañana queremos reflexionar sobre esa oración maravillosa de Jesús por sus discípulos. Y Él, si oró por sus discípulos, ¿oró por quién? Por nosotros. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos seguimos aprendiendo cada día? Amén. Óigame, si usted ya no está aprendiendo es porque murió y no se ha dado cuenta y está en cuerpo glorificado, ¿verdad? Todos nosotros somos discípulos. El discípulo no es el que comienza la nueva vida en Cristo. El discípulo, mire, vamos a ser discípulos hasta que Cristo venga, nosotros vayamos, ¿verdad? Nos mande a buscar. Amén. Así que cuando en Juan 17, esa es la tarea de hoy, que lo lea completito en su casa y se lo disfrute. Juan 17 nos permite entrar en uno de los momentos más sagrados, más tremendos, más hermosos de la vida terrenal de Jesús. Faltaban pocas horas para que Jesús fuera arrestado, para que fuera juzgado y crucificado. El Señor entonces escoge ese momento para elevar una oración al Padre por aquellos que iban a permanecer en el mundo después de su partida. El Señor los había consolado de muchas maneras, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, yo me voy, pero yo voy a traerlos conmigo, yo voy a regresar, ¿verdad? Y cuántas cosas el Padre procuró que sus discípulos estuvieran confiados y tranquilos. Pero en este momento el Señor dice: yo voy a orar al Padre por ustedes. Y es una oración que se conoce como la oración sacerdotal del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos revela las prioridades del corazón de Jesús para sus hijos. Cuando usted ora al Señor, usted no se pone a hacer una lista al Señor de todas las cosas que pasaron en el día, ni de todas las cosas que usted tiene en la mente. Cuando usted ora al Señor, ¿verdad? Por lo regular, lo que va a salir es esas prioridades que hay en su corazón, esas cosas que usted necesita que el Señor escuche, esas cosas que usted necesita de parte del Señor. Amén. Así que esta oración, más que una oración, queremos verla como ese corazón de Jesús que se abre delante del Padre y que los discípulos tienen ese momento precioso en que pueden escuchar, ¿verdad? Lo que Él está orando. Tuvieron un privilegio, ¿verdad?, de escuchar esa oración del Maestro. ¿A cuántos les gustaría haber estado allí? Es que tiene que haber sido algo espectacular, hermoso, ¿verdad? Pero sabes que nosotros hoy tenemos el privilegio de leerlo, de tenerlo, ¿verdad?, de tener esta revelación escrita y de descubrir qué cosas consideraba Jesús verdaderamente importantes para quienes habrían de seguirle. ¿Cuántos quieren saber, verdad? Porque yo quiero saber que Jesús oró al Padre por mí. Pues entonces yo quiero saber qué oró, qué era lo importante para Él, ¿verdad? Fíjate que Jesús allí no comenzó a pedir: Señor, te pido que los mantengas cómodos en este mundo, Padre. Prospéralos, Dios. Señor, mira el carro que están pidiendo. Bueno, en aquel momento no había. Señor, mira el caballo mejor que aparezca, porque son mis hijos. Son príncipes, porque yo soy rey. No, ¿verdad? No vemos esa oración allí, ¿verdad?
Él no dijo, Señor, por favor, quita todo problema de su vida. No permitas que nada les afecte. Que vivan, mire, todo el tiempo. Jesús pidió aquello que realmente los iba a sostener hasta el día en que volvieran a encontrarse con Él. Eso fue lo que Jesús pidió allí. Y ya todos sabemos que Jesús fue muy claro. Para aquel que le han dicho otra cosa, la palabra dice que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Amén. Así que más adelante Jesús declara, y lo vamos a ver más tarde, que Él no estaba orando solamente por aquellos discípulos que estaban allí, sino que estaba orando por todos los que iban a creer en Él por medio de ese testimonio. Así que ahí estás tú y estoy yo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesús habló de nosotros y Jesús oró por nosotros. Por eso esta oración también nos incluye, iglesia. Y por eso es importante que podamos entender por qué cosas Jesús oró allí. Porque las prioridades que nosotros encontramos en esta oración siguen siendo las prioridades que deben gobernar nuestra vida cristiana hoy. Porque sabe que Dios no cambia. Las prioridades del Señor no cambian con los tiempos, son las mismas. Amén. Así que cuando vamos, por ejemplo, al verso 11, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Comienza, ¿verdad? Esa primera petición. Jesús habló muchas cosas en esta oración, inclusive por eso la tienen de tarea, ¿verdad? Inclusive ahí vemos a Jesús revelándose tal y cual era, revelando quién era antes de venir a la tierra, revelando quién iba a ser luego que ascendiera a los cielos. Así que mire, está hermosa esa oración. Pero vamos a estar enfocados en este día en las peticiones de Jesús. Jesús pide, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. La primera petición específica de Jesús es que sus discípulos sean guardados por el Padre. Óigame que cosas que usted no guarda todo con fervor, ¿verdad? Hay unas cosas que usted las guarda, que usted las mantiene, pero hay otras cosas que usted las guarda con amor, que las guarda, que está pendiente. Espérate, esto es importante, esto es valioso. Y así dijo Jesús, que sean guardados por el Padre, porque en muy pocas horas iban a ocurrir cosas muy fuertes en la vida de aquellos hombres. Ellos iban a ser sacudidos de una manera terrible. Su fe iba a ser probada. Iban a ver a Jesús arrestado y lo iban a ver crucificado. Pedro inclusive lo iba a negar. Los demás iban a huir llenos de temor. Jesús sabía que no había manera de que estos hombres se sostuvieran por sus propias fuerzas. Por eso oró por ellos y dijo, Padre, guárdalos en tu nombre. En la Biblia, cuando hablamos del nombre de una persona, ese nombre no es como ahora, iglesia, que ahora, ¿verdad? Cuando le vamos a poner nombre a los muchachos, pues no sé, nos ponemos a veces como que bien creativos, ¿verdad? Pero en la Biblia el nombre de una persona representa su carácter, su autoridad, su naturaleza y todo lo que esa persona es. Entonces, cuando Jesús dice, guárdalos en tu nombre, está diciendo, Padre, consérvalos unidos a quien tú eres. Consérvalos enfocados a quien tú eres. Manténlos bajo tu autoridad. Manténlos bajo tu verdad, bajo tu poder, bajo tu cuidado. Todo eso está hablando Jesús cuando le dice, guárdalos en tu nombre. No está hablando solamente de una protección física. De hecho, todos murieron por Jesús. Está hablando principalmente de una preservación espiritual.
Significa que la prioridad de Jesús no era que los discípulos tuvieran una vida fácil. Realmente la prioridad de Jesús era que ellos permanecieran fieles a Dios, firmes en la verdad, preservados en la fe, viviendo bajo la autoridad del Padre. Esa es la prioridad de Dios para nosotros, ¿lo sabía? Jesús sabía que las pruebas iban a venir, pero también sabía que la mayor necesidad de sus discípulos no era escapar de las pruebas, era permanecer en Dios mientras atravesaban las pruebas. Hoy, nosotros como seguidores de Cristo, como redimidos del Cordero, que lo cantábamos ahorita, hoy nos arraigamos a esta petición de nuestro Señor. Y si hay un momento en la historia, luego de la obra de la cruz, en el que tenemos que seguir clamando al Padre: Señor, guárdanos en tu nombre, es en este tiempo, iglesia. Hoy necesitamos más que nunca aferrarnos a esta petición de Cristo, porque vivimos en un tiempo donde constantemente somos empujados a alejarnos de Dios. Esa es la lucha más fuerte que hay ahora para nosotros. Es la más fuerte. Cada día enfrentamos presiones, distracciones. ¿Habrá alguna? Cada día más. Óigame, esto no es casual. Esto es una guerra espiritual. Filosofías nuevas cada día. Tentaciones cada día. Mensajes que intentan moldear nuestra manera de pensar, cambiar la manera de pensar, la cual el Señor nos ha ido, ¿verdad?, enseñando. Y sobre todo debilitar nuestra fe. Ese es el target, ¿verdad? Esa es la meta. Es debilitar nuestra fe. Muchas veces el peligro no viene, amados hermanos. Vemos muchos hermanos y oramos por ellos, que son perseguidos abiertamente, que son masacrados, que son asesinados por causa de Cristo. Nosotros aquí, amados hermanos, aprovechemos este tiempo en que todavía podemos reunirnos en su nombre públicamente, todavía podemos proclamar la fe públicamente. Pero sabes que el peligro muchas veces no viene de una persecución abierta, sino de un corazón que poco a poco se va enfriando. Un corazón que poco a poco se va distrayendo o comienza a confiar más en sí mismo que en el Señor. ¿Sabes que ese es el peligro que nos asedia? Por eso, la oración de Jesús sigue siendo tan necesaria para nosotros. Necesitamos ser preservados en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Necesitamos permanecer firmes en su verdad, en su autoridad, y necesitamos ser sostenidos por su poder. Amén. La buena noticia es que aquello que Jesús pidió por sus discípulos hace 2000 años sigue siendo el deseo de su corazón para nosotros hoy. Es el mismo. Y sigue esta oración diciendo, esa parte B del verso 11, dice: para que sean uno así como nosotros. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando Jesús oró para que sus discípulos fueran uno como Él y el Padre son uno, no estaba hablando de una simple amistad, no estaba hablando de un club social, de una organización humana. Estaba hablando de una unidad espiritual profunda. Así como el Padre y el Hijo están perfectamente unidos en propósito, en amor, en voluntad, Cristo deseaba que sus discípulos vivieran unidos a Él y unidos entre sí. Eso fue una oración, eso fue parte de esta oración. Entonces, esta unión, esta unidad
se hace realidad por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos bautiza en un solo cuerpo, nos sumerge en un solo cuerpo, nos une a Cristo como nuestra cabeza. Amén. ¿Cuántos son partes del cuerpo? Somos parte de un cuerpo. Por eso la iglesia no es un invento del hombre. La iglesia no es un invento humano, la iglesia es un diseño de Dios. Y en nuestros días existe el peligro de pensar que podemos seguir a Cristo sin necesidad de la iglesia. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. No fuimos llamados solamente a creer individualmente. Fuimos llamados a formar parte de un cuerpo espiritual, donde somos edificados, donde somos fortalecidos, donde somos cuidados mutuamente. Jesús sabía que aislados íbamos a ser más vulnerables. Por eso oró para que permaneciéramos unidos. Entonces, estar en Cristo es estar unido a su cuerpo. Y permanecer unidos al cuerpo es parte del plan de Dios para preservarnos y hacernos crecer hasta el día de su regreso. Y lo que viene a buscar el Señor es una iglesia. Amén. Una iglesia. Y el Señor sigue hablando y diciendo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:13. Guárdalos en tu nombre, Señor. Manténlos unidos y que vivan con mi gozo en ellos. Fíjate, con mi gozo en ellos. No dice por el gozo. No. Mi gozo cumplido en sí mismos. Y resulta bastante sorprendente que Jesús hable de gozo en la noche previa a la cruz. Sin embargo, sabía que esos hombres que estaban allí, esos discípulos, iban a necesitar una fuente de alegría más profunda que las circunstancias que le iban a estar rodeando. Entonces, el gozo cristiano nace, iglesia, de conocer a Dios. El gozo cristiano, el gozo verdadero nace de pertenecer a Cristo. El gozo verdadero nace de vivir bajo su cuidado, porque es un gozo que permanece aún en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la esperanza eterna que tenemos en Él. Nosotros sabemos que no estamos aquí por un ratito. Nosotros sabemos que estamos aquí, ¿verdad? Perdóneme, por un ratito, que no estamos aquí para siempre. No estamos en el mundo, aquí en la tierra para siempre. Hay una eternidad. Nosotros no vinimos aquí a vivir 60, 80, 90, 100 años. Nosotros vinimos aquí, amados hermanos, y fuimos salvos y recibimos una vida eterna que comienza aquí, pero que no termina, es eterna. Óigame, si viviéramos aunque sea 3 horas de nuestros días, 3 horas que saquemos en el día, para decidir yo voy a vivir en este momento, en estas 3 horas enfocados en mi eternidad con Cristo. Óigame, nuestra vida sería tan diferente. El llanto sería tan poco. La queja se iría. Los deseos del mundo se irían. Solamente de 12 horas, 24 horas, pero vamos a hablarle 12. 3 horas. Que digamos, en estas 3 horas las voy a escoger en este día para yo estar consciente de mi eternidad en Cristo. Óigame, nuestra vida cambiaría de una manera espectacular, iglesia. Este gozo que el Señor da y que está orando a su Padre para que ese gozo esté completo en nosotros, es ese que permanece, porque está fundamentado en esa esperanza, iglesia. Sabe que nuestra esperanza tiene que ser que Cristo regresa. Sabe que hay cristianos que todavía les da como miedito. Ay, todavía, dame un breakcito porque me quiero casar. Dame un breakcito porque es que quiero terminar, ¿verdad? Después que he hecho tanto con la carrera. Mira que quiero ver a mis nietos, mira que quiero verlos crecer.
Estos son deseos del corazón, amados hermanos, del corazón humano, pero verdaderamente nosotros que somos de Cristo, nuestra mayor esperanza es verlo a Él. Nuestra mayor esperanza es estar con Él. Amén. El mundo puede experimentar, claro que sí. Nosotros experimentamos en muchas ocasiones alegría. Claro que experimentamos gozo, alegría. Podemos experimentar momentos de felicidad cuando las cosas nos salen bien, ¿verdad? Todo salió como queríamos. Pero el gozo de Cristo permanece aún cuando las cosas no salen tan bien. Cuando las cosas son adversas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi gozo no está fundamentado, ¿verdad?, en una realidad que no cambia. Dios sigue siendo nuestro Padre. Cristo sigue siendo nuestro Salvador. Nuestra esperanza eterna permanece segura. Y mientras eso pase y mientras eso sea así, yo puedo estar en gozo a pesar de cualquier dificultad. Amén. Resulta preocupante, amada iglesia, que muchas veces los creyentes reflejemos, Dios te guarde, que muchas veces los creyentes reflejemos más angustia, más temor y más desesperanza que aquellos que no conocen al Señor. Óigame, es preocupante. No significa que nunca vamos a llorar. No significa, amados, que no nos entristezcamos. Claro que vamos a entristecernos muchas veces, que vamos a atravesar momentos de dolor, que vamos a necesitar que nos levanten las manos. Claro que sí, amada iglesia. Los discípulos también lloraron. Jesús lloró. La diferencia aquí está en que nuestra tristeza no puede ser nuestra última palabra. Nuestra tristeza no puede ser nuestro modo de vida. Mientras el mundo enfrenta sus luchas dependiendo de su propia fuerza, nosotros contamos con la presencia y la fuerza de Dios, con el consuelo del Espíritu Santo, con la certeza de que nuestra vida está en sus manos. Entonces, amados hermanos, cuando olvidamos estas verdades, comenzamos a vivir como si nuestra esperanza estuviera limitada a esta vida. Óigame, que caemos en eso con una facilidad increíble. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos recuerda todos los días quiénes somos, todos los días qué somos, todos los días quién es Cristo, todos los días cuál es la esperanza verdadera del cristiano. Amén. Qué bueno por el Espíritu Santo. Pero escúchalo, porque Él te habla, pero si no le escuchas, le estás haciendo afrenta y pues no te quejes. Él está ahí. Pero cuando recordamos, ¿verdad? Y escuchamos esa voz del Espíritu que nos recuerda cada día quién es Cristo en nuestra vida, qué nos ha prometido el Señor, ese gozo sabe que vuelve a ocupar su lugar. No hay manera que un cristiano amado esté en tristeza todo el tiempo. Algo está pasando. Así que vamos a acercarnos al Señor y decirle, no, basta ya, Señor. Yo necesito que esta oración que tú hiciste allí hace más de 2000 años sea una realidad en mi vida. Yo necesito ese gozo cumplido en mí. Tu gozo cumplido en mí, Señor. Y allí el Señor sigue en Juan 17 orando por sus discípulos. Padre, guárdalos en tu nombre. Oh Padre, únelos en ti, como tú y yo somos uno. Oh Señor, dale ese gozo. Que mi gozo esté cumplido en ellos, esté completo. Y esa palabra cumplido es completo. Amén. Y luego sigue orando Jesús allí. Le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Wow. Eso me recuerda cada vez que nosotros le decimos al Señor, quita esa piedra. Quítala. El Señor te dice, no la voy a quitar, te voy a enseñar a caminar por encima de la piedra. No la voy a quitar, porque te estoy formando. Amén. Después de pedir, ese es el verso 15, estamos en Juan 17, ahora estamos en el verso 15. Y la tarea es que lo lean todo. Amén. Después de pedir que los discípulos fueran preservados en el nombre del Padre, Jesús ora para que sean protegidos del mal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Él sabía que sus discípulos permanecerían en un mundo caído, en un mundo en caos y sobre todo hostil al Evangelio de Jesucristo. Eso fue hace 2000 años, pero nos encontramos en las mismas iglesias.
Él no pidió que fueran retirados del mundo porque todavía tenían una misión que cumplir. Tampoco pidió que fueran librados de toda dificultad. Lo que pidió fue que en medio de sus luchas fueran protegidos de todo aquello que pudiera destruir su comunión con Dios. Jesús entendía que detrás de muchas pruebas existe una batalla espiritual invisible, que a veces como que se nos olvida y la ignoramos. Nuestra lucha, iglesia, no es contra carne ni sangre. Es contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha deja de estar haciendo lucha con el jefe, deja de estar haciendo lucha con el vecino, deja de estar haciendo... Ora, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. El enemigo iba a buscar en aquella gente sembrar temor, sembrar duda, división, engaño, desánimo, todo eso. Pero esta protección que está pidiendo Jesús por sus discípulos es una protección divina que no consiste, óigame, en una vida libre de problemas. Ay, porque el Señor me dijo que me protegía porque vino un problema. No, esto es una vida que no es libre de problemas, es una vida en la presencia constante de Dios, guardando mi corazón, fortaleciendo mi fe, dándome victoria en medio del problema, en medio de la batalla, iglesia. La misma protección que Jesús pidió para sus discípulos está disponible para nosotros hoy. No caminamos solos. El Señor continúa sosteniendo, fortaleciendo y defendiendo a los suyos. Amén. No ruego que lo quites del mundo, Señor, solamente guárdalos del mal. Después de pedir esto, amada iglesia, aquellos discípulos, ¿usted cree que aquellos discípulos después que salieron de allí estaban bien así, tremendo? No, porque le digo, no se vayan, esperen hasta que llegue el Espíritu Santo. Así que, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos algo que los discípulos no tenían en ese momento. Tú y yo tenemos al Espíritu dentro. Amén. Tenemos que celebrar, iglesia. Hay una pregunta que quisiéramos dejar. La gente que nos observa, me voy a incluir. Estamos todos en lo mismo, iglesia. La gente que nos observa ve en nosotros la misma angustia que ve en el mundo, o puede percibir en nosotros esa esperanza que produce caminar con Cristo. Esa es una pregunta para que usted, con la ayuda del Señor, se la responda. Amén. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y el Señor sigue hablando y le dice al Padre: Padre, te tengo otra petición. Santifícalos. Santifícalos, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, le dice en Juan 17:17. Cuando Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, estaba pidiendo que sus discípulos continuaran siendo transformados por Dios. La salvación no es solamente, iglesia, ese momento en que creemos en Cristo. También es el comienzo de un proceso. Eso lo hablamos aquí casi todos los domingos. Un proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos hace cada vez más semejantes a Él. Ese es el proceso de santificación. ¿Cuántos siguen el proceso? Y se pone fuerte cada día, amén. ¿A cuántos se le pone fuerte? ¿Cuántos tienen que luchar cada día con su carne? Muy pocos, qué bueno. Cada día hay que luchar, iglesia. Esto es una lucha continua. El Espíritu Santo nos hace cada vez más semejantes a Él. Por eso una de las evidencias más claras, que podemos tener de una fe genuina en Cristo, ¿sabes cuál es? El deseo de conocerlo más.
El deseo de seguir creciendo espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque ese deseo no nace del corazón humano. Ese deseo no nace del hombre natural. El hombre natural dice, eso es locura. No puede entender las cosas que son del Espíritu. Ese deseo es producido por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Amén. El otro día hablaba con alguien y le decía, mira, cuando alguien pregunta, ¿verdad? Y está genuinamente ocupado, no preocupado, pero ocupado en que yo estaré bien delante del Señor. Yo estaré en el camino correcto porque es que estoy buscándolo y lo conozco más. Pero cada vez que entro y sigo conociéndolo, sigo pensando, wow, Dios mío, que mucho me falta. Señor, ayúdame. Padre, ayúdame en mi debilidad porque todavía me falta mucho, Señor, para parecerme a ti. Ay, pastora, eso estará bien. ¿Será que estoy mal? Y yo digo, muchacho, está súper bien. Está súper bien, porque si te preocupa eso, si esa realmente es tu ocupación en la vida, es porque el Espíritu está ahí, porque tú no lo vas a hacer por ti solo, amén. Es el Espíritu el que te pone a ti a querer conocer, a querer avanzar en el conocimiento de Cristo, amén. Así que Jesús pide, santifícalo, sigue santificándolo, sigue poniendo ese hambre, esa sed por tu palabra, Señor, porque es la forma en que se van a santificar, es que se van a separar, en que el mundo va a poder distinguir si son cristianos o no. En cuán separados estás de la forma que piensa el mundo. Jesús también nos muestra cómo ocurre esta transformación. Dice, santifícalos. Es una transformación de nuestro patrón de pensamiento. Es una transformación de la manera que hacemos las cosas. Pero ¿cómo ocurre? Por medio de la palabra. No hay otra manera. Por medio de la verdad de su palabra. Y esa palabra es utilizada por el Espíritu Santo para corregirnos, para enseñarnos, para renovar nuestra mente, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso esta petición es también una gran fuente de seguridad. Jesús no solamente nos llamó a crecer, Él mismo oró para que el Padre realizara esa obra en nosotros. El crecimiento, iglesia, nos lo da Él. Óigame, es que todo lo que Dios te pide ya Él te lo da. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a recibir lo que Él me quiere hablar y no a buscar qué es lo que yo quiero oír, sino voy dispuesto en humildad. Señor, yo necesito saber qué tú me quieres enseñar, en qué tú me vas a corregir, en qué me vas a redarguir, qué es lo que vas a hacer en mi vida hoy. Y vas con esa humildad, créeme, primero que vas a entender lo que Dios te va a decir, porque el Espíritu Santo te va a enseñar. Y segundo, amado hermano, que tu vida va a ser transformada. No hay manera de que nosotros vayamos a la palabra cada día de nuestra vida en la humildad de recibir lo que Él quiere para nosotros y no haya fruto. No hay manera, porque esa palabra es viva. Y dice la palabra que es eficaz. Y dice la palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos. Será poderosa. Ay, iglesia. Y es una de las preocupaciones más grandes que podríamos tener. Hemos estado en este último tiempo, ponle que yo no me atrevo a decir el tiempo, 5 años, 3 años, es más, 1 año, en que la vida se ha complicado de tal manera con esto del clic de un botón. Todo lo queremos con un botón, todo lo queremos rápido. Ya nadie quiere sufrir. Digo, nadie quiere sufrir, pero ya nadie tiene la capacidad de mantenerse en el sufrimiento. Todo el mundo lo que quiere es avanza ya, quítalo, hazlo, ponlo.
Todo eso lo hemos llevado a la vida espiritual. Y me estoy deteniendo aquí porque entiendo que es importante y urgente, iglesia, que volvamos a la palabra. Usted no puede depender de venir un domingo aquí a escuchar la palabra. Usted tiene que consumirla. Usted tiene que utilizarla porque es su espejo. ¿Cuántos aquí en este día todavía no se han mirado a un espejo? ¿Cuántos pudieron mirarse a un espejo hoy? O sea, ni se han mirado ni tampoco no se han mirado. Mira todo, míralo. Yo lo primero que la gente hace es se levanta por la mañana y lo primero que hace, ¿verdad? Como puede, es mirarse en el espejo cuando te vas a arreglar. Entonces, la palabra de Dios es ese espejo que te dice a ti cómo te va la cosa en el proceso de santificación. ¿Cómo luces hoy? Déjame ver cuánto te pareces a Cristo hoy. Más que ayer, menos que ayer. Espérate, tienes aquí un sucito, tienes que trabajarlo. Tienes que estar medio despeinado, peínate ese lado. Óigame, lo mucho que no... Hay gente que se para en el espejo más de 20 veces antes de salir. Y no son las mujeres, los hombres lo hacen más que las mujeres. Díganme en qué no. Díganme en qué no. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin ir a la palabra? ¿Cómo podemos vivir realmente? ¿Por lo que alguien diga de nosotros? ¿O porque la gente sabe que soy cristiano y ya es un sticker y lo tengo en el carro y dice Jesús murió por mí? Yo he visto gente que tienen sticker en los carros. Cristo murió por mí. Y guían que aquello es una barbaridad. Yo digo, y tú vas a morir también, mi corazón, pronto, porque con él lo quieres conocer. ¿Sí? Tenemos que santificarnos cada día y todo eso es muestra de que definitivamente el proceso de santificación todavía, mira, tenemos que... Pero si no vamos a la palabra, iglesia, no hay manera. Y yo lo sigo recalcando porque es preocupante. Es bien preocupante. De hecho, próximamente vamos a estar comenzando un curso los jueves, próximamente. No les podemos decir todavía. Para aquellos que dicen, es que yo no la entiendo, pues para eliminar esa excusa, vamos a entenderla. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero qué bueno, y lo dijimos ahorita, que Jesús no solamente oró en aquel momento por sus discípulos, Jesús oró por nosotros, iglesia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y sabe de dónde nosotros salimos de ahí, iglesia? Aleluya. Jesús oró por nosotros. Estas palabras tienen que llenar de esperanza el corazón del creyente. Jesús no solamente pensó en aquellos 11, 12, 500 discípulos, porque habían más o menos eso. También pensó en todos los que íbamos a creer en Él a través de los siglos. Inclusive habló muy bien de nosotros. Le dijo a Tomás, ¿me viste qué? Metiste tu mano, ya sabe, ¿verdad? Qué bueno que ahora crees. Bienaventurados aquellos que sin haber visto creerán. Así, ¿sabes qué? Somos bienaventurados. Aleluya. Somos bienaventurados, iglesia. Cuando Jesús llega al final de esta oración, hay algo que no podemos pasar por alto. Jesús sabía que en pocas horas iba a ser entregado. Si hubiera sido cualquiera de nosotros, probablemente habríamos estado pensando en nuestro sufrimiento y con una depresión tirado en una cama, todo despeinado, sin levantarnos. Pero sabes que el corazón de Cristo estaba ocupado en aquellos discípulos. Y cuando nosotros escuchamos estas peticiones que Jesús hace al Padre por ellos, descubrimos cuáles eran las verdaderas necesidades de aquellos hombres. Qué bueno que Jesús no le preguntó, Pedro, ¿qué tú quieres que yo ore? Porque voy a orar. Dame el papelito de lo que quieres.
Juan, dame tu papelito que voy a orar por ustedes. No, Jesús sabía por lo que tenía que orar. Y sabes que Jesús no pidió, como le dijimos ahorita, prospéralo, ponlos cómodos. Jesús no pidió una vida libre de problemas, pidió que fueran guardados por Dios, que permanecieran unidos, que vivieran llenos de gozo, porque eso iba a ser lo que los iba a distinguir de los demás, que fueran protegidos del mal y que fueran transformados por la verdad que es su palabra. Quizás hoy debemos preguntarnos, ¿son estas también las cosas que más anhelamos nosotros? ¿Realmente estas son las cosas por las cuales nosotros oramos al Padre? ¿O hemos llenado nuestro corazón con preocupaciones, con deseos que ocupan ese lugar de lo que realmente importa en nuestra vida, iglesia? Y mientras reflexionamos en esta oración que vamos a hacer con la iglesia, queremos recordar algo maravilloso, y es que Jesús oró por nosotros. Esta oración nos incluye. Estas peticiones, iglesia, siguen siendo el deseo del corazón de tu Señor, de tu Salvador, para la iglesia. Y vamos a orar. Pero mientras oramos, recordemos cuando Jesús les dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No hemos sido salvados solamente para esperar el cielo. Hemos sido enviados, iglesia. Somos embajadores de Cristo, del reino. Somos portadores de las buenas nuevas. ¿Quién les va a hablar si la sal no sala? ¿Con qué será salada? Somos llamados a vivir y a proclamar el evangelio hasta el día en que nuestro Señor regrese. Dios no nos mandó a estar cómodos con nuestra salvación. Gracias, Señor, porque soy salvo y me voy contigo. El Señor los envió a llevar estas buenas noticias. Y nosotros queremos que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón esas mismas prioridades que había en el corazón de Cristo. Que podamos salir de este lugar decididos a vivir para aquello que verdaderamente importa. Y vamos a orar en esta hora, iglesia. Ponte de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú has podido entender lo grandioso de nosotros poder conocer lo que Jesús oró al Padre por nosotros. Yo no sé si para ti es grandioso el poder conocer realmente lo que había en el corazón de Jesús acerca de nuestra vida aquí en la tierra. Pero en esta mañana queremos orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque hemos podido, Señor, reflexionar, hemos podido recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos saber, Dios del cielo, lo que ha ocupado tu corazón. Lo que siempre ha ocupado tu corazón por cada uno de nosotros. Señor, y hoy te pedimos, Padre amado, que tú pongas, Dios, en nosotros esos mismos anhelos, Dios. Que tú nos guardes en tu nombre, Señor, en tu verdad, Dios. Que tú guardes nuestra fe, Señor, en medio de un mundo, Señor, en caos. Señor, te pedimos que tú nos mantengas unidos como tu cuerpo, Señor. Oh Padre, que no nos aislemos, Dios. Que seamos parte de ese cuerpo hermoso que tú levantaste con el poder del Espíritu, Dios. Señor, llénanos de tu gozo, Padre. Oh, mi Dios, muchas veces, Señor, vivimos abatidos, Señor, preocupados por tantas cosas. Señor, pero sabemos, Dios del cielo, que nuestra base y nuestra fuente de gozo, Señor, eres tú. Llénanos de ese gozo, Dios.
Llena tu iglesia de tu gozo, Señor. Ese gozo de la salvación, Señor, sea suficiente, Dios, como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Señor, protégenos del mal, Padre. Protégenos, Padre Santo, Señor, de salirnos del camino. Protégenos del engaño, Dios, de este tiempo, Señor. Señor, santifícanos por medio de tu verdad. Señor, levanta, Padre Santo, en esta hora, oh Padre Santo, una nueva pasión por tu palabra, una nueva pasión por ir a tu palabra, Señor. Oh Señor, produce en nosotros esa hambre y esa sed por tu presencia, por volver a la oración, por volver, Señor, a ir delante de ti, Padre, por consejo, Dios, antes de ir al otro. Señor, que aprendamos a valorar, Padre, aquello que tú valoras. Aquello que realmente necesitamos para permanecer fieles, Dios, porque tú vienes, Padre. Señor, que mientras esperamos ese regreso, podamos recordar que hemos sido enviados al mundo, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser testigos fieles de Jesucristo. No solamente con nuestras palabras, Dios, sino con nuestra vida, Señor. Que seamos luz en medio de tinieblas, Señor. Úsanos para llevar las buenas nuevas, Señor, a todo aquel que todavía, Señor, no te conoce. Oh Padre, ayúdanos, Señor, que esas prioridades, Señor, de tu Hijo amado sean también nuestras prioridades, que estén ahí en nuestro corazón, Señor. Esto te lo pedimos y te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Y te decimos hoy gracias. Gracias por orar por nosotros. Gracias por pedir, Señor, lo que tú sabes que necesitamos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por ese don maravilloso del Espíritu Santo que tú nos has dado. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por levantar una iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de trabajar para ti, oh Dios. Gracias por el privilegio que tenemos, Dios del cielo, de acercarnos a ti, Señor. Gracias porque abriste un camino nuevo, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Protege nuestra mente, aún de nuestras fortalezas, Padre, para que seamos, Señor, oh Padre Santo, Señor, dependientes totalmente de ti, Señor. Que entendamos que somos vasos de barro, Dios, pero que ese poder, Señor, que tú, Padre Santo, has puesto en nosotros es lo que nos permite, Señor, seguir caminando en medio del proceso. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias y te damos gloria y te damos honra, Señor. Y en esta hora queremos adorarte, Dios. En esta hora queremos adorarte, Dios. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, Dios. En esta hora, Señor, queremos reiterarnos, Padre Santo, en que somos débiles, Dios. En que necesitamos de tu poder y autoridad sobre nuestra vida cada día, Dios. En que necesitamos de esa fortaleza que solamente viene de ti, Señor. Por eso nos rendimos delante de ti. Por eso nos rendimos, Dios. Por eso rendimos nuestra mente, nuestro corazón. Por eso rendimos en esta hora nuestros anhelos y deseos. Rendimos nuestras opiniones, Señor. Rendimos, Dios del cielo. Oh, ese poder que creemos que tenemos sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestra casa, Señor. Que sepamos que todo te pertenece a ti, es por ti. Por eso, Dios del cielo, recibe, Dios, nuestros corazones agradecidos en este día. Oh Padre Santo, y permite, Señor, que caminemos rendidos a tus pies cada día. Rendidos aquí a ti cada día. Conociéndote más cada día, Señor, esperando ese momento hermoso en que la trompeta suene, Padre.
y podamos ser levantados, Señor, y estar por siempre contigo. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, iglesia. Y comienza en esta hora a reflexionar en aquellas cosas que quizás el Espíritu en esta mañana a través de esta palabra te ha hecho entender que necesitas rendir, que necesitas entregar. Quizás ese patrón de pensamiento de que todo lo tienes que hacer, de que eres necesario para todo, de que el poder está en ti, tú puedes hacer todas las cosas y solamente vas al Señor cuando ya no te restan fuerzas. Quizás tienes que entregar ese anhelo, ese deseo, que a lo mejor no es el anhelo y el deseo del corazón de tu Señor. Rinde al Señor en esta hora. Sacrifica al Señor en esta hora todo lo que eres o lo que quieres ser, y recibe lo que Él es para ti en esta mañana.